que terminamos la clase anterior, que habíamos hablado de las acciones de protección del crédito. Entonces hablamos de la acción subrogatoria, la acción pauliana, la acción directa, pauliano de fraude o de inoponibilidad. Y hoy vamos a encarar, para terminar con esa bolilla, las medidas cautelares. La primera aclaración que vale la pena hacer es que las acciones que vimos la clase anterior son acciones judiciales de protección del crédito, y hablábamos de los casos en donde el acreedor busca proteger su crédito porque hay un deudor que enajena bienes de su patrimonio, lo que da lugar en ese caso, y sobre todo si es una enajenación fraudulenta, a esa acción de inoponibilidad, o bien es un deudor remiso en hacer valer sus derechos contra terceros, y entonces el acreedor recurre a la acción subrogatoria para, poniéndose en el lugar del deudor, busca que los bienes que pueden entrar al patrimonio del deudor se haga efectivo, y después de esa manera tener suficiente patrimonio conservado del deudor para cobrarse. O la acción directa, en donde el acreedor va directamente contra el deudor de su deudor, en los casos, como dijimos, que la ley específicamente lo prevé. Fuera de esos casos no hay acción directa. ¿Por qué vuelvo a hacer una síntesis de esto? Porque hoy vamos a hablar de medidas cautelares, que no son una acción judicial en sí que intenta el acreedor, sino que aquel acreedor que inicia una acción, como puede ser acción de cobro de su crédito contra el deudor, tiene medidas instrumentales, herramientas que le da el ordenamiento jurídico para pedirle al juez, en esa acción que realiza, alguna medida cautelar o precautoria de las que vamos a ver ahora, con la finalidad de que no quede ilusorio el acto de la sentencia. Es decir, son medidas judiciales, pero no son acciones. Son medidas que el acreedor le solicita al juez que trabe, y vamos a ver qué característica tiene cada una de ellas, con la finalidad de conservar el patrimonio del deudor, de que ese deudor no disponga de los bienes, realice actos de enajenación, por ejemplo, y llegar a una sentencia que efectivamente pueda ser no solo el reconocimiento de su derecho, sino la posibilidad de ejecutar esos bienes del deudor. Estas medidas cautelares, como digo, son dispositivos legales que únicamente ordena un juez y dentro de un proceso judicial que ha iniciado el acreedor. Cada una de ellas, que ustedes van a ver en el programa, tienen características propias. A veces van juntas, algunas van separadas, digamos, individuales, y todas tienden a ser una herramienta o actividad preventiva del crédito del acreedor. Esa es la finalidad que tienen, que cuando se llega a la sentencia, por ejemplo en un juicio de cobro de crédito del acreedor, la medida cautelar opera como prevención para que esa sentencia pueda lograr la finalidad satisfactoria del interés del acreedor. La regulación específica de estas medidas cautelares están contempladas en los códigos de procedimiento civil y comercial de la Nación y de cada una de las provincias, con lo cual nosotros tenemos estas medidas en el Código de Nación y en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Estas medidas judiciales, en general, vamos a ver cada una de ellas, pero tienen requisitos que les son comunes a todas. Requisitos para que el juez le dé lugar
en el juicio que inicia el acreedor a una de estas medidas o a más de una si corresponde. Estos requisitos son requisitos comunes a toda medida cautelar y comenzamos diciendo que uno de ellos es la verosimilitud en el derecho que invoca el acreedor. Es decir, aquel acreedor que ha iniciado, por ejemplo, un cobro de un crédito y pide un embargo, o pide una inhibición general de bienes, o pide una anotación de litis, por ejemplo, tiene que manifestar al juez cuál es la necesidad de esa medida y su derecho tiene que tener verosimilitud. Es decir, el juez tiene que ver que la petición del acreedor es razonable, que amerita tomar una decisión judicial de traba de una medida cautelar. Entonces, el primer requisito para que proceda una medida cautelar, como digo, siempre judicial, es verosimilitud en el derecho, razonabilidad en la petición del acreedor. La segunda cuestión común a todas las cautelares que hay que acreditarle al juez para que haga lugar es el peligro en la demora. Es decir, el acreedor le tiene que justificar al juez que de no tomar esta medida, traba esta medida judicial, hay un riesgo de que se frustre el derecho de crédito cuando llegue la sentencia. Es decir, hay que convencer al juez. Si ustedes son abogados que van a patrocinar a un acreedor, van a tener que mostrarle al juez que es razonable la petición y que hay un peligro de frustración del derecho de crédito si se demora hasta la sentencia y no se toma una medida conservatoria de manera urgente. Por lo tanto, este peligro en la demora va de la mano del carácter urgente que tienen las medidas cautelares. Señor juez, yo pido el embargo de tal bien mueble o inmueble registrable, por ejemplo, del deudor, porque de no ser así puedo ver frustrado mi derecho de crédito al momento de la sentencia. Y eso hay que convencer al juez de que es procedente. Otra de las cuestiones es que el juez le va a pedir al deudor, cuando entienda que esta medida cautelar es procedente, una contracautela. ¿Y qué es eso? Puede ser una caución juratoria que preste el deudor. La contracautela es la manera de decirle al acreedor, mire, yo le concedo al acreedor, yo le concedo la medida cautelar, pero usted mínimamente tiene que prestar una caución juratoria que si esta medida luego se ve que causa un daño y perjuicio, usted va a ser responsable por el daño y perjuicio producto de haber solicitado y viabilizado esta medida cautelar. Eso se llama contracautela y la debe prestar, normalmente es una caución juratoria por parte del acreedor, como asegurativa frente a daños y perjuicios que esa medida pueda causar, que luego se demuestre que causa. Otra de las particularidades, vamos por la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la contracautela. Le vamos a agregar otro requisito más a esta solicitud de cautelar del acreedor. Y es que se traba esta medida, se fija, se traba, el juez lo hace, inaudita parte. ¿Y esto qué significa? Que cuando el juez recibe la petición del acreedor, no le pone en conocimiento al deudor de esta medida que está solicitando. ¿Por qué? Porque si el deudor tuviera conocimiento que el acreedor pidió una traba de una cautelar, podría adoptar alguna medida para evitarlo rápidamente y tratar de evitar que esa medida cautelar sea efectiva.
entonces el juez la ordena sin dar traslado al deudor, sin poner en conocimiento al deudor. Ahora bien, una vez que el juez la dispone, entonces luego, y se ordena la traba de esa medida cautelar, luego entonces sí, el deudor va a estar en conocimiento de que se trabó esa cautelar y podrá, por supuesto, ejercer su defensa frente a eso. Pero en principio no se pone en conocimiento del deudor para que esto sea efectivo. Eso significa o representa lo que conocemos como traba de la medida cautelar inaudita parte. ¿Son mutables? Sí, porque a lo mejor el deudor pide, si se traba un embargo, que se sustituya esa medida cautelar por otra garantía que ofrezca o por otra medida que ofrezca en garantía de que va a cumplir con el pago del crédito o que va a cumplir con su obligación. Con lo cual es posible la sustitución y también es mutable, es decir, se puede aumentar, se puede disminuir, es decir, pueden ser modificadas de cómo son originalmente dispuestas y trabadas. Y carácter urgente. Entonces, estos son los requisitos, como digo, comunes a todas las cautelares. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas, o por lo menos de las más significativas o más importantes, que tienen sus propias características. Una de las principales es lo que llamamos el embargo. El embargo puede tener diferentes clases. Puede ser un embargo preventivo, puede ser un embargo ejecutivo o puede ser un embargo ejecutorio. Vamos a hablar primero del embargo preventivo, que es el embargo en todo proceso de conocimiento ordinario o sumario, desde el punto de vista procesal, donde el acreedor que inicia ese cobro, por ejemplo, pide al juez que disponga un embargo. ¿Qué es el embargo? El embargo es esta medida precautoria que recae sobre un bien individualizado. ¿Qué significa? El acreedor, por ejemplo, denuncia que el deudor tiene un inmueble, matrícula tanto, digamos, individualizado en cuanto a su inscripción dominial, con lo cual pide que la traba de esa cautelar recaiga sobre ese bien inmueble, por ejemplo, individualizado. O un embargo sobre un automotor con determinadas características, patente tal, modelo tal, individualizado. Luego, una vez que se ordena, el juez ordena la traba de la medida, eso se inscribe mediante un oficio que se diligencia en el registro de propiedad, puede ser automotor, si se trata de ello, o de propiedad inmueble. ¿Y qué significa que se inscribe? Significa que el registro pertinente va a tomar nota de la fecha en que el juez traba la medida, es decir, la fecha del embargo, el expediente en el cual tramita el juicio donde se decretó el embargo, a la orden de qué juez está tramitando ese expediente y el monto, la cantidad económica por la cual se traba ese embargo. Eso se anota en los registros correspondientes. Como digo, puede ser el registro de propiedad automotor, puede ser el registro de propiedad inmueble, puede tratarse de una embarcación también, puede tratarse de un caballo de carrera, por ejemplo, que están registrados, con lo cual esas medidas se anotan en el registro con todos estos elementos. ¿Y por qué es importante
que a la hora de inscribir el embargo conste la fecha, el monto, el expediente y la carátula, ¿no es cierto?, quién contra quién, sobre cobro de dinero, por ejemplo, o cumplimiento de contrato, lo que fuera. ¿Por qué es importante? Porque hay un artículo que ustedes lo habrán visto en el Código Civil y Comercial, que es el 745, y que está justamente en el capítulo cuando habla que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Ese artículo refiere a la prioridad que existe en el embargo de aquel primer embargante que logra trabar la medida sobre ese bien mueble o inmueble registrable. Esto es importante porque supongamos que en un proceso hay una traba de embargo sobre un inmueble de un que lo logra un acreedor, pero a su vez hay otro acreedor de ese deudor que en otro proceso también pide embargo sobre el inmueble del deudor. Entonces la fecha en la cual se inscribe cada uno de esos embargos va a ser importante para determinar cuál de los acreedores tiene prioridad en el cobro sobre ese bien. De manera que si se llega a la ejecución forzada del inmueble, por ejemplo, el que primero va a tener derecho a cobrar es el que primero trabó el embargo. Entonces, la orden de prioridad de traba del embargo va a ser determinante para la prioridad en el cobro que tenga cada uno de los acreedores que logró trabar esa medida. Este artículo, y lo señalo, que es, como dije, el 745, dice: el acreedor que obtuvo el embargo de bienes del deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas con preferencia a otros acreedores. A otros acreedores que también pueden ser embargantes, pero cuyos embargos se anotaron con posterioridad. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Con respecto a esto, ¿cuánto tiempo más o menos tarda en un juicio normal entre notificaciones de intimaciones de pago hasta que se pide un embargo y se traba? No, el embargo, digamos, una vez iniciada la demanda, el acreedor como aseguramiento de su crédito puede pedir el embargo. Lo fundamental es que acredite todos estos presupuestos que decimos. Si su derecho es verosímil, si hay peligro en la demora, si es urgente y necesario el embargo, el juez le va a dar lugar. Y a partir de ahí, como dije, inaudita parte quiere decir sin poner en conocimiento al deudor, va a ordenar la traba de esa medida en el registro correspondiente. Claro, ¿Por pero qué? se supone que un Digamos, deudor, es una de las... Sí, se perdón, supone que un sí. deudor, una persona que tiene muchas deudas con varios acreedores, si no puede pagarlas, se supone que se va a insolventar antes de que lleguen a trabar un embargo. Bueno, a ver, acá hay varias cuestiones. Esta prioridad de embargante, y acá viene bien la reflexión, tiene prioridad frente a acreedores quirografarios o comunes, es decir, que no tienen ningún privilegio, y frente a otros acreedores que traben su embargo con posterioridad. En los juicios individuales, porque la situación se puede modificar cuando existe un concurso o una quiebra, ¿sí? Que ya vamos a un proceso universal y donde entran a regir otras reglas, porque, por ejemplo, un acreedor con privilegio, tema que vamos a hablar después, porque el embargo no es un privilegio, es una medida cautelar, de manera que acreedores que tienen un privilegio, como el acreedor hipotecario, vamos a ver los privilegios especiales, que fija el acreedor por tributos, el acreedor por una indemnización laboral, tiene privilegio legal,
con lo cual ese siempre va a estar antes que el embargante. Esto es una cuestión importante la que estás planteando, no sé si era Florencia la que lo planteaba, no identifiqué quién. Sí, yo Pero entiendo digamos, yo a entiendo lo la que usted medida está cautelar la va a sobreponer el privilegio, que lo vamos a ver después. Estas son herramientas con que cuenta el acreedor, como digo, dentro de un proceso judicial que está llevando contra el deudor, y que si hay otros acreedores que tienen derecho e inician otros procesos, también van a poder trabar embargo. ¿Qué va a pasar, Florencia? Que si se llega a la ejecución del bien, el primer acreedor embargante es el que va a tener derecho a cobro. Y de lo que quede, van a poder cobrarse los otros embargantes. Ahí van a la cola. ¿Me explico? Sí, yo entiendo, entiendo lo de los privilegios y de la preferencia de cobro. Lo que digo es que tal vez hasta que se trae una medida cautelar o en caso de que haya privilegios para poder cobrar el crédito, tal vez el deudor ya se insolventó y no hay nada con qué pagar. Bueno, puede ser que el deudor se haya insolventado, sí, claro. Vos podés encontrarte en esa situación, pero si trabas un embargo, implica con seguridad que un bien inmueble o un automotor sobre el que trabaste el embargo tiene. ¿Qué puede pasar? ¿Que ese bien inmueble esté hipotecado y venga el acreedor hipotecario y tenga prioridad al cobro? Y sí. Y puede pasar que vos estés contento de que vas a ejecutar ese bien y sos embargante, pero resulta que hay otro que trabó el embargo antes y tiene prioridad de cobro y vos vas a la cola. Y sí, reglas de juego. No sé, Nora, si querés aportar algo a esto. Totalmente, eso dependerá de quién tenga realmente una preferencia a la hora de cobrar sus créditos. Podría ser, Flor, lo que vos planteás. Lo que ocurre es que también si se insolventó adrede, y bueno, tal vez puedan esos acreedores ejercer la pauliana, la acción que Valeria explicó la clase pasada, porque pensemos que estos no son compartimentos estancos, ¿eh? Acá tenemos que la tutela jurídica del crédito son distintas acciones, distintas medidas, distintos derechos. También podría aparecer un retenedor, qué sé yo, también es un crédito que va a tener una preferencia, es decir, y además no se olviden que no solamente es el código, no solamente es la ley de quiebras, sino que también hay otras legislaciones que establecen créditos preferentes, los laborales, las indemnizaciones por despido. Es decir, el código aeronáutico, no sé, el código... Exacto, la ley de navegación. Navegación. La ley de navegación. Entonces, ¿qué pasa? Que veremos, cuando estamos en procesos universales, como son obviamente el concurso, la quiebra, bueno, ahí es diferente porque hay un síndico, se verifican los créditos, se verá quién tiene preferencia por sobre otros, pero si pensamos en una ejecución individual, como es la que pensaba recién Valeria, el ejemplo que les daba, claramente el embargo es una muy buena medida para que ustedes el día de mañana, a los fines de que no se torne irrisorio un hermoso fallo que después se haga incobrable, obviamente el embargo es una medida cautelar muy importante, pero sí puede pasar lo que vos te imaginás. Se insolventó y me encuentro con que es un deudor absolutamente insolvente. Y bueno, me quedó un crédito incobrable y puede pasar. Claramente, totalmente. Sí. Y hay que incluso si ese bien está siendo objeto de un derecho de retención, el retenedor tiene un privilegio especial sobre ese bien, que va a estar por encima de cualquier embargante. Pero son las reglas de juego de un deudor insolvente. Ahora, lo que sí es claro, que si se logra trabar un embargo, ese deudor, un bien mueble o inmueble registrable, tiene sobre el que cae el embargo. Y si no lo tiene, hay otras medidas cautelares que vamos a ver ahora, que pueden ser asegurativas. Porque, a ver, supongamos que, bueno, ¿cuál es el efecto para terminar con el embargo? El efecto de la traba del embargo sobre ese bien implica que el deudor no puede disponerlo, limita sus facultades de disponibilidad y goce, como dice Jean Vías.
Significa que, bueno, se va a tener que quedar quieto con ese inmueble hasta la sentencia. Ahora, puede pasar, que sería el caso, Florencia, que ese deudor al que yo le quiero cobrar un crédito, investigo, busco información en el registro de propiedad, veo que no tiene, hay maneras de pedir informes generales para ver si tiene automotor, si tiene un bien inmueble. Bueno, no encuentro, soy acreedor y no encuentro bienes a nombre de este deudor. A lo mejor los tiene y no los detecto o no los tiene. Entonces, ¿qué puede hacer el acreedor? ¿Qué medida precautoria tiene a disposición? La identificar este empleado para que retenga el 20% del salario que le debe y lo deposite en el expediente a favor del acreedor. Bueno, es una manera de tener algo de que agarrarse, ¿no es cierto? Ahora, vamos al caso de la medida cautelar que yo decía que es la inhibición general de bienes. No puede identificar bienes el acreedor o no los conoce. Entonces pide una inhibición general de bienes. ¿Qué significa? Es genérica en el sentido de que los bienes que pueda tener ese deudor y que no, aunque no estén identificados, eso implica que no va a poder disponerlos si ingresaran al patrimonio o si los tiene el acreedor no los tiene identificados. Va a quedar imposibilitado de disponer los bienes que tenga. Ahora, la inhibición general de bienes, a diferencia de lo que ocurre con el embargo, no da prioridad de cobro. La prioridad del primer embargante respecto a los otros corre, como lo dice la palabra, para el embargo. Esa prioridad no está en la inhibición general de bienes. ¿Qué es una herramienta protectoria? Sí, ante la imposibilidad de individualizar bienes del deudor, se pide esta medida con el objeto que ese deudor, los bienes que tenga, no los pueda disponer. Por lo menos mientras dure ese proceso y hasta la sentencia, porque de eso se trata, de esa acción preventiva para no hacer o volver ilusorio el crédito. No da prioridad, eso es una de las diferencias. Me había quedado pendiente que yo les decía que había distintos tipos de embargo. Bueno, los distintos tipos de embargo tienen que ver cuándo y en qué tipo de proceso se traba el embargo. Si el embargo es un proceso de conocimiento, sumario, ordinario, el embargo se denomina preventivo. En cambio, si el embargo se solicita en un proceso de tipo ejecutivo, que son procesos más rápidos, procesos que requieren menos actividad probatoria que los procesos sumarios u ordinarios de conocimiento, tienen la característica de que no requiere la demostración, esto por ahí es más procesal, pero lo menciono, no requiere acreditar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, porque el tipo de proceso en sí ya lo está demostrando. Ese se llama embargo ejecutivo. Y si el embargo se solicita, ya vino la sentencia en el juicio, y ahora hay que cobrarle. Entonces el acreedor, buscando esto, inicia un juicio de ejecución de sentencia, porque no paga el deudor. ¿Para qué? Porque se tienen que realizar los bienes, porque se tiene que hacer la liquidación y realización de los mismos, y entonces en ese proceso de ejecución de sentencia se puede pedir lo que se llama un embargo ejecutorio, que es el embargo para culminar con el proceso de ejecución, realización de los bienes y cobro efectivo del crédito. Son distintas variantes de esta medida cautelar que van cambiando de nombre por el tipo de proceso del que estamos hablando. Pero la finalidad es la misma. Bueno, estas son como las medidas más utilizadas, más conocidas, pero que no obstan, y digamos que depende del tipo de proceso, por ahí conviene otra cautelar.
otra protección. Por ejemplo, aquel acreedor, es decir, persona que, por ejemplo, IOMA, hoy está tan de moda este tema, le estaba dando en forma gratuita una medicación o una prótesis o un tratamiento que en determinado momento deja de prestárselo. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona afectada? Bueno, puede iniciar un proceso y pedir una cautelar que se puede llamar medida innovativa, por ejemplo. ¿Qué es eso? Bueno, es pedirle al juez que cambie una situación de hecho o de derecho que ha ocurrido. Entonces podría presentarse el afectado diciendo, en un juicio, si presento un amparo, por ejemplo, buscando que IOMA le preste ese servicio, y traba esa cautelar de medida innovativa. Es decir, bueno, esto tiene urgencia, señor juez. Necesito que IOMA se modifique esta situación y que me dé la prótesis y la medicación que necesito. Entonces pido una medida innovativa. O lo contrario, tengo una situación de hecho o de derecho que no quiero que se modifique porque me va a afectar, y entonces lo que pido es una medida de no innovar, pedirle al juez que esa situación de hecho o de derecho no se modifique. Otra opción sería, supongamos que es necesario para el acreedor ver qué está pasando con los movimientos patrimoniales del deudor. Si tiene una sociedad, si tiene una empresa. Entonces, ¿qué pide? Bueno, puede pedir una intervención judicial, que generalmente son medidas que van acompañadas, ¿no es cierto? Un interventor es, que van juntas, quiero decir. Un interventor judicial puede ser una intervención informativa, es decir, una persona que designe el juez, profesional generalmente, con conocimiento en el tema, que vea los movimientos que se realizan patrimoniales del deudor e informe al juez cuál es ese movimiento. O bien una intervención judicial destinada a la recaudación, que es el interventor recaudador. Señor juez, necesito que usted designe un interventor para que se analice la actividad que realiza el deudor, qué operaciones realiza, y se ocupe de la recaudación por ese movimiento patrimonial que está realizando el deudor. Por ejemplo, por el producido de rentas o frutos de la actividad del deudor. Esa es otra medida cautelar que puede ser procedente. Por supuesto, como siempre digo, en la medida en que esté justificada la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, los requisitos para que proceda. Puede haber otras, como el caso de la notación de litis. Esa es bastante interesante. Aquel acreedor que inicia un proceso judicial y le pide al juez que la existencia misma de ese litigio se anote en el registro de propiedad, por ejemplo, inmueble, vinculada a tal bien. ¿Por qué? Porque está tratando de ejercitar un derecho sobre ese bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si ese deudor va a enajenar el inmueble, el que pretenda adquirirlo, comprarlo, por ejemplo, va a estar advertido de que respecto a ese inmueble hay trabada una cautelar, una anotación de litis, es decir, va a estar advertido de que hay un proceso judicial en donde ese bien que pretende adquirir se está discutiendo. De manera que la sentencia que se dicte en ese proceso judicial le va a ser oponible al adquirente, porque el adquirente no va a poder invocar buena fe y desconocimiento de ese juicio, porque va a estar advertido, cuando pretenda adquirirlo,
que está anotada, existe esa anotación de litis y hay un proceso judicial en donde se está discutiendo derechos sobre el mismo. En ese caso, puede disponer entonces el deudor de su bien, es decir, puede venderlo, es solo advertir, sí, al contrario, al exactamente. acreedor, digamos. No le impide disponer del bien. Lo que sí es importante, que al momento de adquirirlo, el tercer adquirente, no hay manera, va a estar advertido porque figura esa anotación de litis como orden judicial en el registro de la propiedad respecto de ese bien. Con lo cual el que compra no puede alegar que desconoce que existía un juicio donde se estaba discutiendo alguna cuestión referida a ese bien, y eso le es oponible. Esa es la finalidad que tiene. Las medidas cautelares que aparecen, también está el secuestro, también está la prohibición de contratar, son medidas que están, como digo, previstas y reguladas en los códigos de procedimiento civil y comercial de nación y de las provincias. No son numerus clausus, es decir, los mismos códigos se encargan de aclarar que puede haber una medida cautelar genérica que no entre exactamente, que no encuadre como como alguna de estas nominativas. Pero lo que sí es cierto es que en cualquier caso los requisitos sí son comunes a todas las medidas cautelares. Para no demorarme mucho, porque veo que voy medio lento, lo voy a conectar con los privilegios, que es otro de los temas que tenemos. Pero acá estamos, cuando hablamos de privilegios, nos tenemos que olvidar de las medidas cautelares, porque ahí sí que hay verdaderos derechos de preferencia en donde el embargo no compite, por decirlo de alguna manera. Donde hay un privilegio que la ley reconoce, el privilegio está por sobre cualquier medida cautelar que se trabe, aún el embargo. ¿Y esto por qué? Cuando hablamos de un privilegio, la primera aclaración que me gustaría hacer, nosotros nos cansamos de ver la clase anterior, todo esto, como dicen ahorita, está concatenado. Por un lado, un acreedor puede defender su crédito con una acción subrogatoria, buscando una acción de inoponibilidad porque hubo un fraude, o una acción directa, o recurriendo dentro de un proceso judicial a la petición de una traba de medida cautelar para asegurar la sentencia. Ahora, esas medidas cautelares dan una prioridad, como dijimos, por ejemplo, el embargo. ¿Da prioridad de cobro? Sí, frente a otro embargante o frente a acreedores que no tienen privilegio, pero no es, no enfrenta un privilegio sobre un crédito que la ley concede. El privilegio está por sobre cualquier prioridad de un embargante. Y esto es así, porque cuando hablamos de privilegios, hablamos del derecho de preferencia que otorga únicamente la ley. Los privilegios no se pactan, y si se pactan, no valen como tal. Quiere decir, yo soy deudora de Gustavo Echeverría, por ejemplo, y Gustavo me dice, bueno, mira, vamos a hacer un contrato en donde vos me reconoces un privilegio por encima de cualquier otro acreedor, así yo me quedo tranquilo que voy a tener una preferencia de cobro si aparece un acreedor hipotecario o un acreedor que tiene sobre tu bien un derecho a cobro por la construcción del mismo, o un crédito por tributo, por impuestos, o un crédito por expensas comunes. Yo quiero tener prioridad. Vos dámela en un contrato. Eso no tiene valor, porque los privilegios, para valer como tales, tienen que estar previstos en la ley. Por eso, una de las características fundamentales de un privilegio es
su característica legal. ¿Y qué es un privilegio? Es una cualidad. ¿De qué? Del crédito. La ley no reconoce privilegio por persona, por cualidad de persona. Reconoce privilegio por cualidad de crédito. Entonces, si se les pregunta qué es un privilegio, es una cualidad que confiere la ley, que no se puede atribuir por acuerdo de partes y si se hace no es válido, teniendo en consideración ese asiento, digamos, ese crédito sobre el crédito sobre el cual recae, no la persona que tiene el crédito. Y alguien podría decir, bueno, pero esto enerva el principio del que veníamos hablando, de que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores. Sí, pero en el mismo capítulo donde el Código Civil y Comercial dice eso, también habla de las prioridades y de los privilegios. Es decir, ese principio funciona salvo que exista un derecho, un privilegio que le otorga derecho de preferencia al titular de un crédito, con lo cual se enerva esta par conditio creditorum, que es la igualdad de acceso al cobro de créditos. Y lo da la ley. ¿Y por qué lo da la ley? Porque tiene en cuenta que hay ciertos créditos por fundamentos legales que tienen derecho a ser cobrados con prioridad a otros. Y vamos a ver cuáles son esos créditos que señala el Código Civil y Comercial. Entonces, ¿se altera esa par conditio creditorum? Y sí, vamos a pasar a tener acreedores privilegiados y acreedores comunes o quirografarios, que no tienen ningún privilegio. Y seguramente el acreedor privilegiado va a poder cobrar antes, con prioridad, y de lo que quede va a cobrar el acreedor común o quirografario. ¿Cuándo esto es importante? Cuando no alcanza el patrimonio del deudor para satisfacer todos los créditos, si no, no hay ningún problema. El problema es que el patrimonio del deudor no está alcanzando para todos. Entonces ahí es donde cobra vigor o importancia que uno tenga un privilegio. Bien, ¿dónde está previsto esto en el Código Civil y Comercial? Y acá Norita había hablado, fantástico la clase anterior, sobre la ubicación en el Código Civil y Comercial en esta materia. Nosotros siempre decimos que en el libro tercero del Código Civil y Comercial vamos a tener lo más sustancial de esta materia. Pero ya vimos la clase anterior que cuando hablamos de la acción de fraude, esta está prevista en el libro primero, cuando el Código habla de los hechos y actos jurídicos. ¿Por qué? Porque se vincula con el vicio de los actos, el fraude. Y hay otros temas que van a estar en la parte, por ejemplo, de, como digo, en el libro sexto del Código Civil y Comercial, donde vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos los medios de extinción, la prescripción. Y a la vez, este tema de los privilegios también está en el libro sexto, a partir del 2573 y hasta el 2586. ¿Por qué? Porque el libro sexto tiene las disposiciones comunes a los derechos personales y a los derechos reales. Y como los privilegios o el caso de la prescripción y la caducidad se vinculan con ambos tipos de derechos, tiene esa parte del código su regulación. Entonces nos tenemos que trasladar un poquito en el código. Muy bien. ¿Qué características tienen los privilegios? Y acá acelero un poquito, así después la dejo a Nora con otra cosa.
son legales, eso no se olviden nunca, no se pactan. A contrario de los derechos reales de garantía, la hipoteca, la prenda, que sí son convencionales, que emergen de un contrato, los privilegios son legales. Son excepcionales. ¿Por qué? Porque, digamos, están reservados para aquellos créditos que el código ha decidido otorgarle un derecho de prioridad de cobro al acreedor. Son de interpretación restrictiva, porque ante la duda no hay privilegio. Si de la interpretación hay duda, no hay privilegio. Y además tampoco se aplica la analogía. Tiene que estar clarito, ¿eh? Si, por ejemplo, hay un privilegio del acreedor de una indemnización por despido o por accidente laboral, tiene que estar clarito que es un acreedor de una indemnización laboral y por lo tanto encuadra como acreedor privilegiado. Son concedidos objetivamente. Y acá repito lo que dije antes, no importa la persona del acreedor, importa el carácter del crédito. Es indivisible, y este es un carácter importante. ¿Por qué? Porque si la deuda se paga en parte, el privilegio sigue subsistiendo por la totalidad. O si, por ejemplo, el privilegio recae con relación a determinada cosa, que es el asiento del privilegio, y esa cosa se destruye en parte, por ejemplo, el privilegio subsiste por el todo. ¿Qué quiere decir? El privilegio subsiste en forma íntegra, no es menos privilegio. Y además es accesorio, como los intereses, aunque nada que ver, pero para que nos acordemos. Quiere decir que si se extingue el crédito, se extingue el privilegio. ¿Puede el acreedor renunciar al privilegio? Sí, puede renunciar al privilegio. ¿Puede transmitir el crédito? Sí. ¿Va con el privilegio? Sí, porque no era el privilegio sobre la persona. Si el titular de un crédito transmite el crédito, va con el privilegio, porque recae sobre el crédito el privilegio. ¿Qué es asiento del privilegio? Es la cosa o el conjunto de cosas que se toman como base de ese privilegio, sobre las cuales se va a poder hacer efectivo el privilegio en el momento del cobro, de la ejecución y de la realización de ese bien. Vamos a terminar con qué tipo de privilegios nos interesan desde el derecho civil y comercial. ¿Cuáles son los que nos interesan a nosotros? ¿Por qué? Porque cuando lleguen a la materia de... un punto que, perdón, a lo mejor resulta la extensión del privilegio. Bueno, acá comenzó siendo un criterio doctrinario, hoy es legal. El privilegio se extiende en principio al capital que se adeuda. No comprende los intereses y las costas. Eso fue una postura mayoritariamente doctrinaria que se consolidó en la ley. Y decía, volviendo a la anterior, ¿qué privilegios reconoce el Código Civil y Comercial? Nosotros nos interesan los privilegios especiales en esta materia. Cuando lleguen a concursos y quiebras, ya no es más comercial 2, ahora privado 4 o 5, bueno, ahora se me despintó, no importa. Cuando lleguen a la materia, van a ver los privilegios generales. El privilegio especial que regula el Código Civil y Comercial de la Nación está puesto para casos particulares, porque da una preferencia importante que es superior a la del privilegio general, que puede recaer sobre todos los bienes del deudor o sobre una parte de los bienes del deudor. Es sobre un bien concreto y por eso tiene esa fuerza, por eso es especial. Estos son los que nos interesan a nosotros. Y a su vez,
dentro de los acreedores privilegiados con privilegio especial hay rango. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley le va a dar a su vez prioridad a algún privilegiado, algún acreedor con privilegio especial por sobre otro. Es decir, dentro de los especiales va a haber uno que tenga prioridad con otro. Esto que organiza la ley es porque en definitiva está reconociendo cuando no alcanza todo el patrimonio del deudor, quién va a cobrar primero, quién va a cobrar después y quién va a ir a la cola. ¿Quiénes van a cobrar primero? Y con esto termino. ¿Quiénes son los que tienen un privilegio especial para el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación? Para el Código Civil y Comercial de la Nación, no procesal, civil y comercial. Bueno, algo mencioné. Aquel trabajador que pretende cobrar su crédito por despido, su crédito por despido y hasta 6 meses le da esa prioridad el Código Civil y Comercial de la Nación. El trabajador que tiene una indemnización por accidente laboral, por falta de preaviso, donde reclama antigüedad laboral, tiene una prioridad de cobro, tiene un privilegio especial. El acreedor por tributos, el acreedor por impuestos, también tiene un privilegio especial sobre la cosa sobre la que recae el impuesto. Sobre esa cosa, por eso es especial, sobre ese bien. El acreedor que tiene, por ejemplo, ha construido una cosa o ha construido y ha tenido la construcción y el mantenimiento de la cosa, tiene una prioridad de cobro sobre esa cosa con relación a otros acreedores. El retenedor con derecho de retención sobre la cosa tiene un privilegio especial sobre ella con relación a otros acreedores. El que tiene un derecho real de hipoteca, el acreedor hipotecario, también tiene un privilegio especial. El cobro por expensas comunes sobre el inmueble afectado a la falta de pago de expensas también tiene un privilegio especial. Ahora, como dije, entre ellos hay rangos. Entonces, por ejemplo, el código dice: aquel que tiene un crédito fiscal cobra primero, sobre un inmueble, cobra primero que el acreedor por expensas comunes sobre ese mismo inmueble. Los dos son acreedores privilegiados con privilegio especial, pero el rango va a determinar que el que tiene el crédito fiscal, el caso del Estado provincial, municipal, va a tener una prioridad de cobro frente a aquel acreedor por expensas comunes que recaen sobre ese mismo inmueble. O el crédito del retenedor, por ejemplo, está por sobre otros, como dije, privilegios especiales. Ahora, ¿qué pasa con los del mismo rango? ¿Qué pasa si varios tienen cobro de expensas? No, pero por ejemplo, varios trabajadores que están reclamando por un derecho por despido, por ejemplo. Son varios acreedores con el mismo rango de privilegio. En ese caso, ante el mismo rango, funciona pro rata. ¿Qué significa? Por partes iguales, como si fueran quirografarios. Bueno, yo voy a cortar acá para no extenderme. Creo que más o menos pude comprender los temas y le cedo la palabra a Norita y por supuesto las dudas después las contestamos. Bárbaro, bárbaro. Si les parece, le metemos un poquito de pata para poder... Perdón, me fui. Vamos